Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a analizar hoy un asunto importante que tiene que ver con los entregables de investigación. Por ahí hay una tarea de investigación y un artículo de investigación. El primero tiene que ver con una investigación sobre el sistema financiero internacional y el segundo un artículo que tiene que ver con los efectos financieros a través de las recesiones económicas, es decir, de las crisis económicas. Entonces vamos a analizar cómo vamos a realizar estos entregables para que los desarrollen de la forma adecuada, obviamente siguiendo los lineamientos de la rúbrica establecida, pero que vamos a comentar la estructura que básicamente tiene que ver con la rúbrica. ¿Ok? Dentro de este mismo contexto vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver sobre la importancia de las crisis económicas, cómo suceden estas y analizar si estas están programadas, por qué están programadas, cuáles serían de los principales indicios de poder deducir cuándo se dará un efecto financiero a través de una crisis económica y cuáles serán sus impactos a nivel nacional y también a nivel internacional. En el contexto de los negocios internacionales, pues obviamente tenemos que tener bases sobre el sistema financiero mexicano y sistema financiero internacional, ya que a su vez varias de las situaciones que conllevan analizar los procesos de los negocios, estos tienen que ver pues con ciertos lineamientos a nivel nacional o internacional y que son muy importantes que nosotros debemos de conocer para poder estar enterados sobre todas las tendencias, la normativa, las modificaciones a ciertas normativas internacionales que pues tenemos nosotros que tener entendimiento preciso y concreto para poder aplicarlo a nuestra práctica dentro de los negocios internacionales. Entonces, por ello, pues es muy importante conocer algunas estructuras, por ejemplo, del euro, algunas situaciones que tienen que ver con la libra esterlina, pues obviamente con el dólar, los petrodólares y pues con cada una de las divisas en el mundo con el cual nosotros podemos hacer un tipo de negociación. Entonces, por ello es muy importante toda esta cuestión para poder interactuar y pues llegar a un nivel de comprensión máximo, ¿no? Bien, en cuanto a las próximas entregas, ¿cuáles son las que tenemos por ahí pendientes? Pues estas son las siguientes. Hay que hacer una investigación sobre el sistema financiero internacional. Las instrucciones es desarrollar una investigación con el título Propuesto Sistema Financiero Internacional. Favor de considerar una portada de presentación institucional y revisar la rúbrica establecida. Aquí cabe mencionar que es muy importante que en todo tipo de entregable se diseñe una portada de presentación y deben de ir correctamente los datos este, dentro de esta misma portada. Es decir, pues el nombre de la materia, el nombre del profesor, el nombre del alumno, el grupo, el tema de la tarea que va a realizarse y la fecha de entrega. Entonces es muy importante considerar estos aspectos y obviamente revisar las cuestiones de la rúbrica establecida.
En cada una de las tareas que se fueron programando, hay un archivo que es general y ahí están cada una de las rúbricas sobre diferentes entregables que hay que considerar. ¿Okay? En cuanto a la investigación, el sistema financiero internacional, considerando la siguiente estructura: introducción, objetividad, planteamiento de una problemática de un país, planteamiento de hipótesis, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y las referencias en formato APA séptima edición. Cabe mencionar que las referencias que aparezcan en el texto deben de coincidir con las citas parafraseadas en el contenido de la investigación. Es decir, según vayamos nosotros citando a ciertos autores, pues deben de coincidir estas citas con base a la referencia establecida al final. Si citamos a 10 autores, se deben de tener las 10 referencias de estos 10 autores al final de la actividad de investigación. ¿Ok? Entonces, pues aquí debemos investigar sobre lo que es el sistema financiero internacional e ir determinando cada una de estas estructuras, así como lo marca ahorita en esta presentación. Mientras vayan analizando o anotando cada una de las temáticas que debe de contener esta investigación. Bien, una vez que ya notaron ustedes cada una de estas temáticas principales, pues vamos a proceder a la introducción. Ustedes realizan una introducción donde deben de mencionar los principales antecedentes de lo que es el sistema financiero internacional, así como sus principales elementos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones entran dentro de la introducción. Es decir, por qué es importante estudiar el sistema financiero internacional, cuál es la utilidad para los negocios internacionales, qué impacto tiene el sistema financiero internacional en las negociaciones entre países, qué alcance tiene el sistema financiero internacional en situaciones, por ejemplo, de guerra, cómo actúan las políticas comerciales a nivel restrictivo o a nivel, pues con una tendencia, digamos que liberal, pues para poder promocionar, digamos que mayores productos de un país a otro y que pues se dé una comercialización bastante fuerte. Entonces todo ese tipo de cuestiones entran dentro de la introducción, así como la parte conceptual, es decir, mencionar que el sistema financiero internacional pues se refiere al conjunto de instituciones y acuerdos internacionales que regulan y supervisan las relaciones financieras entre diferentes países. Así, este sistema financiero internacional también es fundamental para el comercio global y la inversión internacional, así como para el desarrollo económico de los países. Entonces, pues todo esto tiene que ver muy bien con la importancia, ¿no? También se pueden explicar que el sistema financiero internacional se divide en dos partes principales. Por ejemplo, el sistema monetario internacional y el sistema financiero internacional. Uno es en cuanto a la cuestión del dinero, la cuestión monetaria, y otro es en cuanto a los procesos, a la estructura a nivel internacional. Y también se refieren a las políticas y a los acuerdos que rigen las tasas de cambio
y las reservas de divisas entre los países. También podríamos abundar aquí que el sistema financiero internacional se refiere al estudio de las instituciones financieras internacionales y a los acuerdos que regulan el flujo de capitales entre los países. Es decir, que pues tendrán que hacer toda esta introducción y que de acuerdo a esto pues tendrán que ir mencionando paso a paso pues qué compone el sistema financiero internacional. Tendrán que mencionar algunas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional y las reformas al sistema financiero internacional, como son la reforma de la arquitectura financiera internacional y pues cada una de sus principales características, que pues conlleva analizar también la cuestión del tamaño y el alcance de las instituciones financieras internacionales, así como la mayor equidad y justicia en el sistema financiero internacional. Entonces, a grandes rasgos, esto es, digamos que la introducción. Y ya después de todo esto que mencionamos, podremos mencionar cuál es esa objetividad del estudio del sistema financiero internacional. O sea, cuál es su objetivo general, ¿no? Pues la objetividad general del sistema financiero internacional obedece a analizar y a estudiar cada uno de sus propios elementos a nivel nacional e internacional que tienen un impacto a nivel institucional, a nivel empresarial y a nivel corporativo, donde pues confluyen diferentes elementos y características de las políticas monetarias, de las políticas financieras internacionales y que estos acuerdan ya sea tratados comerciales o planes estratégicos pues para incrementar el nivel de competitividad en el mundo, en cada uno de los países. Digamos que la objetividad es su objetivo general con un objetivo específico, o bien englobado en una propia redacción. Ahí hacen una buena redacción entre lo que es un objetivo general de por qué es importante el sistema financiero internacional y sus propios objetivos específicos. Posteriormente van a realizar lo que conlleva el planteamiento del problema o de una problemática de un país. Pueden tomar como referencia alguna problemática de nuestro país. Por ejemplo, en este momento que está ocurriendo, por ejemplo, con la inflación, pues obviamente se tiene una situación, pues digamos, pues latente, hay un foco rojo de que la inflación está incrementando mucho. Sin embargo, la inflación mundial pues también tiene esa misma luz roja, ¿sí? Que tiene un incremento muy fuerte y muy constante a lo largo de los últimos años, principalmente desde el año 2020, 2021, 2022 y pues prácticamente ya estamos por finalizar 2023. Entonces ahí tendrían que definir, hacer una definición de un planteamiento del problema. ¿Cuál es ese problema que está teniendo un país en materia financiera y económica y de qué forma podemos nosotros dar una solución? Posteriormente, vamos a hacer un planteamiento de hipótesis. Ese planteamiento de hipótesis conlleva a la afirmación de algo en específico. Por ejemplo, el decir que el funcionamiento del sistema financiero internacional, debido a los avances tecnológicos y a las variables pues del comportamiento social a nivel mundial, y las necesidades económicas y mercadológicas, ha tenido que modificarse, ¿no? Su proceso. Entonces ahí estaríamos hablando de un planteamiento
de hipótesis, es decir, afirmar hipotéticamente lo que posiblemente pueda estar pasando, pero esto lo tendremos que comprobar. Entonces habrá que establecer una buena hipótesis de trabajo, y esa hipótesis de trabajo conlleva a establecer una pregunta de investigación. ¿Hacia dónde va nuestra investigación sobre el sistema financiero internacional? Sobre todo los cambios que se están teniendo en el mundo. Primeramente el conflicto de Rusia y Ucrania y cómo afectó a todas las bolsas de valores, cómo afecta a la economía internacional y cómo afecta a cada uno de los productos que son producidos pues, por potencias mundiales y que van teniendo un nivel de escasez o un incremento a la alza y que a través de su distribución a nivel global, pues esto hace que también incremente de precio para los consumidores finales. Después realizan un desarrollo estableciendo toda una estructura de investigación y después establecen alguna conclusión y las recomendaciones. Recuerden que las referencias deben de ir en formato APA séptima edición y estas referencias deben de coincidir con las citas parafraseadas en el contenido de la investigación. Entonces, a grandes rasgos, sobre esta misma estructura es en la que se está solicitando la investigación. Aquí en la parte de desarrollo, pues es hacer un tipo marco teórico, es decir, tomar como referencia aquellos principales autores, autores específicos de alguna temática o a un autor corporativo, es decir, a una institución, pues digamos de índole empresarial, pero que básicamente tenga ese, ese tinte corporativo y que se alinee a lo que nosotros estamos investigando, que es sobre el tema financiero a nivel global. Entonces, este tipo de características nos van a dar un mayor entendimiento sobre, pues, por qué es importante un sistema financiero, ya sea a nivel nacional o a nivel global, y que a nivel internacional repercute mucho más porque se tienen que seguir políticas internacionales cada uno de los países para poder operar en materia, por ejemplo, de exportación e importación. Es decir, hacer negocios en otra parte del mundo siempre va a tener un nivel de riesgo. Entonces, pues esta es básicamente la estructura con la cual nosotros tenemos que ir realizando nuestro trabajo de investigación y hacer una interpretación del sistema financiero, una interpretación económica, financiera, social, nacional, internacional, macroeconómica y microeconómica. Es decir, la interpretación actualmente de un sistema financiero internacional a nivel económico y financiero, pues es que cada uno de los países procura producir sus productos nacionales y colocarlos a un muy buen precio en las bolsas de valores a nivel nacional o internacional, así como revisar cada uno de los indicadores, qué crecimiento se está teniendo sobre qué producto, qué decrecimiento también, dónde están perdiendo los países, qué tipo de políticas monetarias se deben de ajustar, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Luego en la interpretación financiera, pues, ¿qué ocurre, por ejemplo, actualmente con efectos nacionales como lo que sucedió en Acapulco, lo que está sucediendo en Acapulco? Pues obviamente una gran cantidad de dinero nacional, pues está teniendo como que un impacto de inmediato y que a través del Fonden pues obviamente se pretende parar, poner de pie
nuevamente a este sector turístico muy importante del Pacífico mexicano. Entonces, ahí se da una interpretación social y nacional y a nivel microeconómico. Todas esas pérdidas, pues básicamente van a repercutir a nivel microeconómico dentro de esa región y ahí van a entrar préstamos, van a entrar situaciones de las aseguradoras. ¿Cuántas aseguradoras tienen que pagar por los servicios contratados? Y que de alguna manera, pues, por cuestiones técnicas, por cuestiones de análisis financiero, no todas digamos que las personas aseguradas van a tener el mismo beneficio. Son cuestiones que debemos de ir analizando. Ujú. Todo esto también tiene un efecto a nivel macroeconómico. ¿Por qué a nivel macroeconómico? Pues porque también gran parte la inversión turística que estaba en Acapulco no es únicamente de índole nacional, sino también de índole internacional. Y que gran parte de estos hoteles pues deben de tener, digamos que parte de sus acciones invertidas en alguna bolsa de valores. Entonces, los grandes negocios normalmente cotizan en bolsa, pero también los negocios a nivel microeconómico, con un gran empuje financiero, también llegan a cotizar en bolsas de valores. Entonces, las aseguradoras juegan otro papel fundamental dentro de un sistema financiero. ¿Por qué? Pues tienen una gran cantidad de reservas financieras. Muy, muy interesante toda esta situación. Algunos puntos importantes. Dentro de estos puntos importantes, ya nos habíamos mencionado la introducción, la objetividad, planteamiento de la problemática, planteamiento de hipótesis, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y referencias. Así paso por paso, habrá que poner su introducción, comienzan a redactar su texto. También es muy importante que vayan citando autores, por ejemplo, citar un autor, el apellido del autor, por ejemplo, García, 2022, menciona que el sistema financiero internacional es, pues ya le ponen la descripción que menciona el autor García, y de preferencia que no tenga más de 40 palabras esta aportación del autor para que lo puedan poner entrecomillado. Y ya después viene la parte del parafraseo. Y el parafraseo pues tiene que ser por lo menos 4 o 5 veces más de lo que dijo el autor para que se vaya teniendo un mayor nivel de aportación propia y que refutemos esta aportación del autor con pues un conocimiento nuevo. Asimismo, en la objetividad planteamos el objetivo, porque es importante estudiar sobre nuestro tema y pues básicamente hacer una objetividad y plantear una justificación. Posteriormente planteamos nuestra problemática, la enunciamos y generamos una hipótesis. Es decir, establecemos cuál es ese planteamiento de esa problemática que tiene un país, que tienen ciertas empresas, que tienen algunas entidades económicas, financieras, y después hacemos una pregunta de investigación previa, que esa pregunta de investigación previa se va a convertir en nuestro planteamiento de hipótesis, ya sea de manera afirmativa, de manera alternativa, o de manera interrogativa. Y de ahí comenzamos con nuestro desarrollo de investigación, es decir, hacer nuestro marco teórico, un marco teórico muy breve. Y este marco teórico breve pues conlleva a ir citando a los principales autores
sobre el sistema financiero mexicano. Ahí yo les compartí en avisos en la plataforma de Seduca, les compartí unos trabajos de investigación, unos artículos para que los puedan leer y pues, lo tomen como base para ir desarrollando lo que es el marco teórico, es decir, analizar las principales aportaciones de estos autores y poco a poco llevar de la mano la investigación con fuentes fidedignas y que nos puedan apoyar a desarrollar un buen trabajo. Siendo así, llegamos a nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones para poder establecer lo que es las cuestiones de las referencias en formato APA séptima edición. Es muy importante que de los links que ustedes analicen, que sean principalmente de revistas, de trabajos de divulgación, etcétera, todo aquello que esté en la web. Nosotros con el siguiente link, que es el generador de citas, Vancouver, nosotros vamos a seleccionar el website, si es de algún sitio web, y vamos a colocar el link en la barra que aparece ahí. Cuando ya le den link a les va a aparecer un esquema muy parecido pues cuando insertamos una cita en Word y le van a poner APA 7, formato APA 7, y en automático les va a generar la aportación en APA 7. Y ya de ahí, ya ustedes van a poner como tal, pues la referencia en formato APA 7 en el apartado de referencias de su respectivo trabajo. Este link generador de citas pues es muy útil, muy práctico y nos ahorra tiempo para ir y pues comprendiendo cuál es esa temática principalmente que se tiene de citación. ¿Ok? Entonces anoten muy bien ese link que es un generador de citas Vancouver. Vancouver es otra forma de citar artículos o trabajos de investigación. Está formando APA, la sexta, la séptima edición, está Vancouver, está Harvard, entre algunas otras más. Ahorita por el momento nosotros estamos enfocados a trabajar con APA séptima edición. Entonces, pues todo esto es muy importante para que lo vayan considerando y que vayan desarrollando su actividad. Esta actividad tiene una fecha de vencimiento del 13 de noviembre. Es decir, que aproximadamente tienen 2 semanas prácticamente para ir desarrollando. Es un tema de la unidad 4, Sistema Financiero Internacional. Forma parte del segundo parcial. La ponderación es de 20 puntos. Y fue diseñada el 11 de octubre de 2023 a las 12 del día y termina el 13 de noviembre de 2023 a las 24 horas. Es una actividad individual. Entonces, pues es buen momento para ir trabajando en toda esta cuestión de estos trabajos. Y algo muy importante, pues tiene que ver con la citación, es decir, la forma en cómo ustedes investigan y cómo están transmitiendo las citas de los autores y cómo están haciendo la paráfrasis. Y eso es algo muy importante para tener un mayor conocimiento en cuanto a alguna temática en específico. Bien, en cuanto a un artículo de investigación, pues aquí la segunda tarea consiste en hacer un artículo y que estos son efectos financieros ante las recesiones económicas en el mundo. El artículo son efectos financieros ante las recesiones económicas en el mundo, considerando la siguiente estructura. Resumen entre 200
y 250 palabras, 200 y 250 palabras, y hacer su abstract, sus keywords, la traducción del resumen y palabras clave en idioma inglés, y de la misma forma hacer la parte de introducción, objetividad, planteamiento del problema, justificación, alcance, desarrollo, análisis y discusión, conclusiones, referencias en formato APA, séptima edición. Las referencias deben de coincidir con las citas parafraseadas en el contenido de su artículo. Mínimo 6 cuartillas, máximo 8 cuartillas. Entonces, esos son los aspectos importantes para un artículo de investigación. Y pues obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con cuáles son esos efectos financieros ante las crisis económicas o recesiones económicas es muy importante considerar. ¿Por qué? Porque básicamente la economía a nivel internacional tiene un impacto muy importante sobre las finanzas internacionales, perdón, y los aspectos financieros también se vuelven una ley ante la cuestión global que vive el mundo. Entonces podemos tener ciertas cuestiones, ciertos elementos para poder pues tener un mayor alcance de investigación. Esta es una fecha de vencimiento para el 20 de noviembre de 2023 y tiene una cuestión de término del 20 de noviembre a las 24 horas. ¿Ok? Entonces, es una actividad individual y aquí les comparto las referencias de apoyo donde pueden leer muy bien estos artículos y de aquí mismo pueden obtener información base para su trabajo. Ustedes pueden integrar mayor fuentes de referencias, pero esta es básicamente la base, lo básico, y pues es demasiada información para poderla procesar y comprender adecuadamente. Entonces, todo ello tiene que ver pues con lo que vamos a ir desarrollando como entregables en este parcial, ya son los últimos parciales, y bueno, pues mucha suerte en el desarrollo de su actividad. Así, a su vez, tienen que ver la rúbrica establecida en el documento que les adjunté en la tarea para que tengan también una mayor comprensión de esta. Bueno, chicos, pues que tengan un excelente día y excelente fin de semana. Hasta luego y gracias.